De Alicia Tamame y Rosana Ávila. Hay gente de Monte, de Bahía también, ¿o no? No, esos son los que comentaron. Saludos. El día anterior. De seguridad, no, la iglesia salió afuera, yo creo que estar ahí. En el cuerpo. Ella con demonio y ya, el palacio. ¿Viste cómo terminamos andar y empezaron a aparecer todas las cosas? No, vos porque un rato me fui al medio de la casa. Era tremendo. Yo te puedo asegurar que hubo una guerra ahí. En el kiosco de al lado, directamente de al lado. ¿Cómo estaba? Sí, no te preocupes que dentro de la iglesia también hay. Sí. No están disfrazados. No. Me dice. No, había una madre con una nenita. ¿Cómo me vio? La nenita murió toda disfrazada. Revolcando en el piso, se había presentado de una manera. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Diego, ¿arrancamos? Sí, un minuto. ¿Un minuto? Me faltará el Señor, es mi pastor, en pasos delicados, Yo lo dejaría a mano ahora. Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará. ¿Cómo? Sí, Parecían. porque habla del cielo. Sí. ¿Cómo envió? Bien. Gloria a Dios. ¿Estamos? Ujú. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En este viernes, una nueva transmisión en vivo desde la iglesia Cristo Pan de Vida. Está situada acá en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, en la calle Rivadavia 751 de Punta Alta. Los días de reunión, Son los días miércoles 19 horas y los días domingo 10 de la mañana. los domingos, les recordamos a aquellos que no sepan que entre las 10:45 se empieza a transmitir en vivo por la plataforma de Facebook La Prédica. Así que nada, le estamos dando gracias al Señor por permitirnos conectarnos nuevamente, por compartir la palabra, por permitirnos compartir la palabra. Le damos gracias a Dios, a todos los hermanos que han compartido los videos, porque nosotros, bueno, ya se lo hemos comunicado. Lo que están compartiendo no es nuestro video, es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios debe ser sembrada, debe ser regada. En estos tiempos que son malos, muchas personas necesitan una palabra de aliento, una palabra del Señor. Así que le damos gracias también a los que se han podido conectar, los que ven los videos, los que no han saludado el viernes pasado. Saludamos a nuestros pastores, el pastor Ricardo, la pastora Estela, a Alicia Tamame, Rosana Ávila, y a todos los que están conectados ahora en este mismo momento. Así que nada, bueno, le damos gracias. Gracias al Señor también por esta oportunidad que nos da, que la presencia del Señor en esta noche, que su Espíritu Santo esté traspasando las pantallas, que esté tocando los corazones a través de su palabra. Señor, te rogamos que tu presencia se haga real en este lugar y que, Señor, tú nos hables una vez más a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, para que seamos edificados, Señor, para que podamos madurar y para que tú nos sigas guiando en este camino, Señor, que hemos escogido estar en tus caminos, Señor, en el mejor lugar, en tu casa y en tu presencia. Te damos gracias, Señor, una vez más. Toda la gloria, la honra y el honor es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy un día especial. Hoy es un día especial. Amén. Hemos tenido fiesta. Sí, señor. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Iglesias Evangélicas. Así que, nada, un saludo grande, un cariño grande a todas las iglesias evangélicas de Punta Alta y también del mundo, porque realmente que perdure la palabra y en aquellos lugares donde se siembra la palabra de Dios,
es importante que estén, que prevalezcan, que estén de pie. Y bueno, más allá de toda religión, el Señor nos ha puesto para esto, para publicar las buenas nuevas de Él. Y gracias a Dios, hoy en nuestra ciudad de Punta Alta hemos tenido un evento especial, donde bueno, hemos podido ser partícipes como iglesia y realmente fue una bendición, una experiencia hermosa, así que nada, agradecido con el Señor por todo lo que hemos vivido hoy y por y esta oportunidad también de sembrar la palabra en aquellos que se van conectando. Amén. Sí, realmente fue una bendición porque era el cuerpo de Cristo unido y bueno, como dijo la pastora que hacía de locutora, que sin distinción de iglesias, de denominaciones, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. El Señor viene a buscar a su esposa, a su iglesia, no viene a buscar una denominación, así que eso debemos aprenderlo, en vez de mirar por sobre el hombro a otras denominaciones, entender que la única palabra verdadera es la palabra del Señor, que Cristo es la palabra y que la Biblia es solamente la palabra verdadera, la absoluta, no las denominaciones. Entonces que podamos entender eso y como dice el Señor en sus mandamientos, ¿no? Amar al prójimo, amar al hermano, que tanto nos cuesta, pero Dios lo ha dejado establecido y así debemos hacerlo. Así que bueno, en este día quería compartirles una palabra que el Señor quiere hablarnos y que también en base a, bueno, a cómo hemos estado hoy festejando el Día de las Iglesias Evangélicas, todo hermoso, pero bueno, el Señor también nos habla a través de la palabra y quiere saber si realmente somos verdaderamente libres. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Amén. Y bueno, como siempre decimos, ser cristiano es un estilo de vida. Nosotros no podemos imitar a ser cristianos, no podemos disfrazarnos de cristianos, es un estilo de vida que debemos llevar y que eso lo produce el Señor, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero lamentablemente sabemos que hay muchas personas, yo hablo por mí, que a mí me pasó en su momento, que podemos estar en la iglesia, pero no estar viviendo en libertad. Y el Señor vino a dar libertad, ya el Señor nos dio esa libertad, pero bueno, a veces no la estamos manifestando. Y ese es el problema que hay en muchas personas. Entonces vamos a tratar de poder edificarnos en eso que el Señor nos quiere decir. Y bueno, les voy a compartir Isaías capítulo 61. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Isaías 61, del versículo 1 al 3. Esta misma palabra fue la que el Señor, cuando comenzó su ministerio, en Lucas 4, versículos 17, 18 y 19, dice que el Señor estaba en Nazaret, comienza su ministerio, y estaba en una sinagoga, se levanta, como era su costumbre, para leer la palabra, le dan el rollo, este rollo le dan el del profeta Isaías, y el Señor comienza a leer esta palabra, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Bueno, primero vamos a ver, porque el Señor primero acá separa, en Isaías 61.1, dice
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Primero que está haciendo una separación. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que saber. Cautivo y preso no es lo mismo. La cautividad es producida de acuerdo a la Biblia, a las historias de la Biblia, la produce un enemigo que te lleva a un lugar lejano, a otro reino, a otro lugar, donde tenés otro rey, tenés otros mandamientos, otros mandatos, otras reglas. Entonces la cautividad es eso, te tiene cautivo, fuera de tu lugar de origen, lejos, y obviamente que estás en servidumbre y en esclavitud, ¿no? Y preso, bueno, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a lo natural, una persona que está presa está en la cárcel o en un calabozo, pero no necesariamente tiene que estar cautivo en otro lugar. Y entonces eso es lo que hablamos al comienzo, que nosotros podemos estar en la iglesia y estar presos en cárceles. Pero Isaías lo que está profetizando obviamente que es el Señor. Y el Señor en Lucas 4, que también leímos, cuando él lee el rollo, en el versículo 21 dice, esta palabra se ha cumplido hoy. O sea, él está diciendo que lo que decía Isaías, él era el cumplimiento. Entonces, cuando nosotros vemos varias historias. Por ejemplo, la primera historia es la de Israel cuando estaba en Egipto. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Los saca, los lleva al desierto, todos conocemos, por medio de las plagas, abre el mar, pasa el pueblo, los lleva al desierto, y el Señor comienza a tratar con ellos. Pero en Éxodo 16:6 creo que está, que dice que el pueblo se empezó a quejar, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros queremos volver se acordaban de la soya, de la carne, de la verdura, ¿para qué nos trajiste al desierto? Nos hubiera matado allá el Señor en Egipto y listo. Entonces, bueno, nosotros esa palabra, a nosotros más claro que eso es imposible. El pueblo de Israel había salido de Egipto, o sea, su cuerpo estaba fuera, estaba en libertad, pero su mente estaba cautiva y estaba todavía encarcelada en Egipto. Entonces ellos obviamente querían volver a lo que estaban acostumbrados, a lo que supuestamente le causaba placer, a la comodidad, que obviamente que nosotros esto lo llevamos a lo espiritual, a lo nuestro, y a nosotros nos ha pasado lo mismo, por lo menos a mí, y sé que a muchas personas le ha pasado, porque ¿qué pasa? El Señor, a veces confundimos tantas cosas del Señor. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos no son los de ustedes, son mucho más altos. Y nosotros cuando queremos razonar lo del Señor, ahí cometemos un error. Dios, cuando a nosotros nos saca de las tinieblas, ¿no? Hay dos reinos, un reino de la tiniebla y un reino de la luz. Uno de muerte y uno de vida. Uno de maldición y otro de bendición. El Señor nos saca de las tinieblas, nos liberta de la cautividad y nos trae a su reino. Entonces nosotros empezamos, a mí me pasó así, yo vine a la iglesia, sabemos que nos trae el Espíritu Santo, pero después tiene que empezar un proceso ¿de qué? De liberación, de redención del alma. Porque nosotros confundimos libertad con el pecado nomás. Nosotros decimos, yo ya no practico el pecado, pero no soy esclavo del pecado. Y está muy bien. Pero nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente debe ser redimido. Y lo único que lo puede redimir o restaurar es el Señor por medio del Espíritu. Vieron que el Salmo 23, que dice el Salmo del Señor, es mi pastor, nada me faltará. Bueno, el versículo 3 dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Confortará significa restaurará. Entonces, ¿qué tiene que restaurarnos? Al original, a cómo fuimos creados originalmente. Nosotros fuimos concebidos en pecado, como decía David, pero nosotros necesitamos ser restaurados. Nuestra alma tiene que ser restaurada. Y nosotros confundimos. Entonces, a veces nos encontramos en la iglesia, decimos yo ya no soy esclavo, lo cantamos, ¿no? Sentimos la presencia del Señor y está todo muy bien. Pero hay algo en nuestra alma, un pedacito de nuestra alma que todavía está encarcelada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese pedacito de alma
está encarcelada porque Satanás no necesita toda nuestra alma. Él con un pedacito que tenga ya viene y te habla. Y te vuelve loco. Porque está continuamente con este pedacito taladrándote en la cabeza. Y por ejemplo, nosotros podemos traer traumas de la niñez, podemos traer traumas de nuestra vida, de cómo nos criaron, de lo que vivimos, de lo que pasamos, de lo que hemos hecho. Podemos traer traumas más generacionales, heredados, de todo. Sí, 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 sí. Bueno, todo eso tiene que ser redimido. A veces, vamos a dar un ejemplo porque hay muchísimo. Y nosotros tenemos que saber que todo lo que no es para paz no es de Dios. O sea, la angustia no es de Dios. La tristeza no es de Dios. O sea, nos permitimos estar angustiados y tristes, sí, pero no podemos estar ahí continuamente. Nosotros estamos hablando de gente que está en la iglesia y que vive continuamente encarcelada. ¿Por qué? Porque es un ciclo. ¿No? Un día están bien, que siempre nos predica el pastor, un día están bien, otro día caen, y caen en lo mismo, vuelven a levantarse y caen, es un ciclo. Inclusive justifican lo que le pasó para seguir haciéndolo, o sea, se justifican con eso para no querer cambiar. Lo digo primeramente por mí porque me ha pasado eso que compartías recién de por ahí, traumas o heridas del pasado, que el enemigo, a mente de que sabemos que es muy astuto y usa cualquier estrategia para entrar, no es muy difícil. Cuando no sanamos tal herida, porque cada uno tiene su herida diferente, ahí el enemigo entró. Es como el perdonar, o sea, vos decís, perdoné el pasado, algo que me hicieron, me defraudaron, me dolió. Y es como la herida, vos te la ves y si no te produce dolor, no te produce nada, es porque sanó. Claro. Vos ya te olvidaste, tenés la cicatriz, pero vos te tocás y no te duele. Ahora, cuando vos te tocás o la ves y ya te duele, te genera esa angustia y eso ya después produce rencor, odio y volvés y después te justifica, hermano, ¿por qué andas así, cabizbajo? No, porque ando con esto, se cumple una fecha de, no sé, me separé, esto, lo Sí, otro. sí. Y el enemigo ahí empieza a trabajar. Sí, ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? sanar. Nada. Mostrarte esa herida. Que por más que vos digas, pasaron 20 años, pasaron 10 años, el enemigo te lo presenta hoy, en el presente. Sí. Y ahí es donde uno en la debilidad me pasa a decir, y después le digo, me enojo y le digo, ¿sabe qué? Andate, Satanás, porque me tenés podrido. Hacete cargo vos, Señor, porque siempre con lo mismo. Y sí, porque él repite, es repetitivo. Porque sabe que vos vas a caer en esa repetición de él. Bueno, pero nosotros tenemos que ver que la solución ya está. Sí, sí. El tema es que se nos tiene que revelar. Si nosotros Ah. dejamos que esa herida siga sangrando, porque ¿viste? Sí, es sí. como cuando nos hace cascarita. Sí. Y dicen los que saben que cuando se te hace cascarita porque se te curó abajo la herida. Claro. ¿No? Pero nosotros estamos. Cuando, Sí, la Cuando pica, está seca, ¿viste? Sí, sí, la sí, pica sí. y chao. Y queremos ver sangre. Claro. Sí, somos así. Entonces, Llamamos hasta el mosquito. Yo creo que muchas veces también sucede que, bueno, cuando el Señor nos atrae, nos empieza a enamorar, lo primero que trae, lo primero que sucede es el convencimiento del pecado y eso nos lleva a un quebranto. Nosotros tenemos que tener ese quebranto en el cual muchas veces es inexplicable. A mí me ha pasado que yo lloraba y no sabía por qué, y era el Espíritu Santo que estaba obrando y Dios te lo hace entender a su tiempo. Pero después esto, como todo, el Señor hace una partecita que es redimir, como dice nuestro hermano, pero después ya está en nosotros. Porque muchas veces la misma gente está igual o se queda en el mismo estado porque Claro. no quiere entregar las cosas Claro. que tiene que entregar. Claro. Entonces, obviamente, como siempre decimos, no es fácil, pero eso también nos lleva a tener una dependencia de Dios. ¿Por qué todavía no puedo dejar esto? ¿Por qué sigo luchando con este pecado, con esto que me sigue ocurriendo? Y Dios quiere que uno esté en oración, pero que esté quieto porque el poder es de Él. Él es el que nos liberta. Creo que Pablo hablaba del aguijón, ¿no es cierto? Él le da, o sea, se gloriaba en eso porque Dios se hacía fuerte en sus debilidades. Entonces él no pedía que se lo sacaran. Le daba la gloria a Dios porque sabía que Dios se iba a glorificar a través de eso que le estaba pasando. Y muchas veces las cosas que nos pasan a nosotros después son de testimonio para otras personas. Así que, pero sí tenemos que dar ese paso. Una vez que Dios ya
nos va limpiando, nos va trayendo convencimiento del pecado. O sea, se supone que no volvemos a hacer lo que hacíamos porque Dios nos está transformando a una nueva criatura. Pero hay cosas que, obviamente, como decíamos en la transmisión pasada, nos cuesta entregar. Sí. Y muchos hombres que han pasado que han quedado plasmados acá, como habíamos visto, han tenido que dar una entrega de algo. Así que yo creo que también... Una ofrenda, un sacrificio. sacrificio. Sí, porque siempre, no es que Dios nos pida, nosotros tenemos que entregarlo. Nosotros, la palabra en Romanos 12 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificios vivos. O sea, cuando dice cuerpo, obviamente que no sabemos lo que está hablando, ¿no? De las cosas que a nosotros nos cuesta, pero obviamente que es natural. Nosotros hay cosas que no podemos, pero ahí está el Señor esperando que nosotros le clamemos, porque nosotros queremos que Dios es mago, o que es como la lámpara, ¿viste? Bueno, Señor, voy a frotar para que salga mi solución acá. No, porque Dios dice que trata en la intimidad. Ahí es donde Dios trata y saca todo y te empieza a desmechar, así como la carne asada, ¿viste? Se empieza a sacar todos los pedacitos para poder poner lo nuevo. Pero tiene que ser en la intimidad, tiene que ser ahí. Ese es el lugar, ese es el horno. Ahí es donde el fuego del Espíritu trata con nosotros, con nuestro corazón, con las heridas. Ahí te sana, ahí te cura, ahí te cicatriza. Pero nosotros queremos hacerlo, no, que alguien ponga la mano sobre mí. Si Dios quiere lo hace, lo puede hacer. Amén. Con un soplo, como Él quiera. Pero la palabra nos manda otra cosa, en la intimidad, en lo oculto. Ahí tenemos que entregar. Pero bueno, ese fue desde el comienzo del huerto hasta este tiempo, el corazón del hombre sigue igual. No hay solución, solamente Cristo. Claro. Porque es así, nosotros incluso Dios nos saca de la cautividad y somos como ese mismo pueblo hace tantos años y ellos vieron el mar abrirse y así todo, se quejaban, o sea, literalmente querían volver a la esclavitud antes de antes de querer recibir lo que Dios ya había preparado, porque estaba listo, pero muchos no lo vieron por querer ser cautivos otra vez. Y nosotros ahora estamos en otro tiempo, pero vemos cosas más grandes, porque dice la palabra que nosotros tenemos más gloria que la que vieron ellos. Amén. Más revelación que lo que vieron ellos, porque los misterios fueron revelados. Nosotros nos dio su espíritu. No es que tenemos que ver, nos dio su espíritu, su presencia dentro nuestro, para que adentro se forme Él. Y sin embargo, igual, seguimos buscando externamente. Ahí en Lucas 4, cuando leí al final, dice, aplicar el año agradable del Señor, Lucas 4:19, cuando dice, habla del año agradable del Señor, está hablando del Levítico 25, que habla del año del jubileo. ¿Sí? Lo que está diciendo Jesús, yo soy el jubileo. Por eso Él dijo, esto se ha cumplido, hoy se ha cumplido, en mí, en el Señor. Que era el jubileo, era cada 50 años, se festejaba, que había restauración, restitución, los que tenían deudas estaba todo saldado. Ese era el año del jubileo, que lo había establecido el Señor. En Levítico 25, ahí el que quiera lo puede leer y lo va a encontrar. Entonces, el número 50 años de la resurrección del Señor hasta Pentecostés son 50 días. En Dios no hay casualidades. Dios tenía todo predestinado, todo a su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y nada, dice en versículo 3 de Isaías 61 que leímos al principio, fíjense cómo Él trae, como Él dice, ¿no? Dice, a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Está hablando, ceniza era luto, señal de luto, de angustia, de tristeza. Así que gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, todo lo que, claro, todo lo opuesto, porque eso es el reino. Y la cautividad nuestra antes era así. ¿Por qué uno habla de las cárceles, de la cárcel que se llama cárcel espiritual? Porque nuestra alma, como yo les dije, puede tener una pequeña herida o un pequeño trauma, o puede traer algo. Yo cuando vine al Señor, yo tuve los primeros meses que no podía dejar de fumar. Y eso es una cárcel espiritual en mi alma.
porque mi deseo estaba, porque yo quería estar limpio para el Señor, ¿no? Y siempre vieron, bueno, cuando uno dice, hoy es el último. Señor, hoy es el último. Y a la semana, Señor, no, hoy es el último. Bueno, esas son cárceles espirituales. Esas son cárceles espirituales. Esos están encarcelados en una celda. Cuando Dios ve tu deseo, porque mi deseo era dejarlo, pero yo no podía, no quería hacerlo, no podía hacerlo en mi fuerza, hasta que el Señor vino un día, sopló y nunca más. Y ya hace 6 años. No tuve abstinencia, no tuve nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo ya los liberté. En Juan 19:30 el Señor dijo, consumado es, en la cruz, consumado es. ¿Qué es consumado? Él estaba hablando del plan de redención. Ya está completo, el plan de redención está completo. La obra sigue porque tiene que venir juicio, bueno, pero el plan de redención ya está. Entonces ahí está nuestro problema. En Salmo 142:7, David decía, saca mi alma, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Ese salmo, ese versículo, David está haciendo mención a 1 Samuel 22, cuando él estaba en la cueva de Adullam. Cuando nosotros leemos la cueva de Adullam, te vas a encontrar con que dice casi lo mismo que Isaías 61:3. ¿Por qué? Porque en la cueva de Adullam había afligidos, amargados de espíritu, enlutados, endeudados. Entonces sabemos que David es una sombra y tipo de Cristo. ¿Sí? Y de esa cueva de donde estaban todos angustiados salieron los valientes de David. Entonces, con este cumplimiento de esta palabra que fue en el Señor, Él dijo, yo soy el jubileo, yo soy el año agradable, yo vengo a traer libertad. En Mateo 5:3, el Señor comienza el sermón del monte y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá está hablando también de los pobres, cuando comienza en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Cuando habla de pobres, está hablando pobres en espíritu. No está hablando obviamente en lo material. Nosotros sabemos, ya lo entendemos eso. Que podés tener todas las cosas materiales, pero ser pobre en espíritu. Podés no tener nada y seguir siendo pobre en espíritu. Si no tenés al Señor, no tenés nada. Entonces, eso se ha cumplido en nosotros. Creo. Amén, sí. Gloria a Dios. Sí, Bueno, porque- pero ¿qué pasa con eso que tenemos encarcelado? El Satanás trabaja así, de esta forma. Él te deja venir a la iglesia. Veo que siempre lo predica el pastor. Acá él te deja, pero después te espera. Afuera te espera. Entonces, durante la semana, esa cárcel, que ese pedacito de alma que está encarcelado, él te lo llevó a la cautividad. Te lo llevó lejos de Dios. Entonces vos podés estar en la iglesia, vos podés estar en el pueblo, vos podés estar hasta sirviendo, lo que sea. Pero si hay algo, como dijiste vos, puede ser falta de perdón, puede ser temor. Hay personas, yo conozco personas que le ha entrado el espíritu de temor en la pandemia. Claro. Entonces, cada vez que le pasa algo, se asusta. Entonces ese es Satanás que le está tocando ese pequeño pedacito de alma. Claro. Entonces, cuando el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él estaba hablando a los judíos, le estaba diciendo, muchachos, ustedes tienen toda la escritura, pero no tienen Falta nada. la esencia. Claro, no tienen nada. Porque Él le decía, el que permanece en mi palabra, el que permanece en mi palabra, dice, son verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿a qué vamos acá? ¿Cómo hago yo para que ese pedacito de alma de ese que está encarcelado esté libre? Bueno, espiritualmente ya está libre. El calabozo está abierto. El tema es que el calabozo se abrió, pero nosotros salimos y volvemos, ¿no? Salimos a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde volvemos a meternos en el calabozo y dentro del calabozo con la puerta abierta
Le clamamos al Señor, Señor, sácame esto. Y el Señor dice, pero yo ya te lo hice, ya lo hice, ya está hecho. A lo que venís, a colación de lo que venís diciendo, para entenderlo no es muy difícil, es traerlo a lo terrenal. O sea, uno está privado de su libertad en un penal, en una cárcel. Y lo que decías de que sí, podés venir a la reunión, salís con la condicional. Claro, Terminó la reunión, claro, después volvés. claro. Y no, me causa gracia lo que decís porque es cierto, me pasa a mí en lo personal veo la puerta abierta y un poco más me falta pedirle yo al guardia que cierre. ¿Me explico? Y a veces me hago preguntas y digo, ¿por qué? Si en otra área, inclusive sin que yo me dé cuenta y sin que yo te lo pida, lo hiciste así, ¿por qué en esta área no? Pero Bueno, él sabe lo que hay adentro del Porque, corazón. y porque él- hay un tiempo, Obviamente que hay Sí. un tiempo, pero a lo mejor hay algo que él sabe que yo no estoy viendo hoy. Que tengo que... No es como renunciar al trabajo, así que ¿sabes qué? Mañana no vengo más, ya renuncié. Y firmo el telegrama, renuncié al trabajo. Sí. Si bien sabemos cada uno que hay cosas que uno tiene que renunciar, y a veces yo le digo, Señor, perdóname si hay algo que no me acuerdo en pedirte que me perdones. Sí. Porque si bien tenemos que confesar nuestros pecados, diario, yo como decía él hoy hablaba del temor y del quebranto en lo espiritual. Yo por ahí voy caminando, me tocan la bocina, reacciono y automáticamente, Señor, perdóname. Porque me duele a mí fallarle, pero no porque yo quiera ser más que nadie. Es lo que me pasa a mí, Sí. me duele. Hay gente que no le duele fallarle a Dios. A mí sí. Pero no, es muy lindo, y aparte el ejemplo de la cárcel es así tal cual. Sí. Sabemos que tenemos ese abogado que es él, pero a veces, no sé, le pedimos, ¿sabes qué? Dame 2 años más. No te me dan de comer, Ahí, dame la cama. ahí el enemigo se hace el festín. Sí. Realmente esa es la verdad, por más que no la podemos dibujar de ninguna forma, porque es la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he trabajado con temas de preso y calabozo, así que sé de lo que estoy hablando. Sí. Y un preso, vos a cierta hora le podías abrir y que saliera un patio cubierto, ¿no? Entonces él tenía su libertad Claro. mediana. Ahí sí. Bueno, es lo mismo, esto te deja venir a la iglesia, te deja adorar, te deja hacer lo que vos quieras, pero en algún momento te dice, bueno, esto tenés que volver porque Claro. son las 9 de la noche. Sí. Y eso, la pregunta es que muchos hacen, ¿cómo hago? O ¿cómo? Primero tenemos que entender algo, porque siempre creemos que Dios es malo. No, Dios no es malo. Se nos tiene que revelar a nosotros lo que dice la palabra de Dios, que Dios ya dijo, ya está hecho. Claro. Lo que pasa es que nuestra mente, si no se regenera, si sigue cautiva, pensando de que Dios tiene que hacerme mejor a mí, Dios no vino a hacernos mejor a nosotros. No. Dios no vino a eso. Dios vino a poner su Hijo en nosotros y que nosotros seamos luz para otros. Y que Cristo sea formado dentro nuestro. Amén. Ese es nuestro propósito eterno. Manifestar la gloria de Dios y que Dios, nuestro Padre, sea glorificado. Amén. No hay otro. No hay otro. Ahora, que Dios tiene que limpiarnos, sí. Bueno, entonces a veces tenemos esas batallas de decir, Señor, ¿por qué yo esto lo pude sacar y esto no? Claro. Bueno, primero se nos tiene que revelar que ya lo hizo. Amén. Ese es el tema. Nosotros se nos tiene que revelar eso y no culparnos. ¿Por qué? Porque volvemos al huerto. Sí. Al principio. Hay gente que lo puede, yo por ejemplo lo hago con el Señor. Hay gente que puede hacerlo con el Señor en intimidad. Hay gente que tiene Sí, esa sí, sí. comunión y puede hacerlo. Pero aquellos que no tengan esa comunión, no tengan esa intimidad, si hay algo en ustedes que ustedes dicen, yo no, vamos a poner perdón, no puedo perdonar a tal persona, tienen que hablarlo. Tienen que hablarlo con el pastor. Si son mujer, hablarlo con la pastora. Amén. Tienen que buscar algún anciano, algún hermano que esté maduro en la fe espiritual. ¿Para qué? Para que les dé un consejo que puedan orar en base a eso. Tienen que declararlo. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se metieron atrás de un árbol. Entonces hay gente que no quiere hablarlo. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Claro. Y la vergüenza es del principio. Sí. Y el enemigo no quiere que vos digas, mira, yo no puedo dejar esto. Entonces te hace esconder. Y cuando vos escondes eso, esa cárcel sigue ahí. Esa cárcel espiritual sigue. El alma no puede ser suelta. Hay gente que dice, mira, hice tal cosa, bueno, listo, vamos a orar.
y Dios te va a sanar, pero hay que declararlo. Claro. Porque lo que nosotros ocultamos es eso. Nos escondemos directamente de Dios en vez de ir a Dios, ¿no? Ese es el problema. Oseas 4:6, el Señor ya decía desde hace tiempo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y ustedes fíjense, el paralelo, ¿no? Oseas 4:6 dice: bueno, ustedes mueren por falta de conocimiento, o sea, no me conocen. Claro. Y Juan 8:32 dice: me conoceréis y serán libres. Será libre. Entonces, acá hay algo. ¿Qué tengo que hacer? Y leer la palabra, tener intimidad con el Señor y creer que Él ya lo hizo. El tema es cuando yo no lo creo. Esa es la fe también. Claro, sigo luchando Sí. y luchando con... Ustedes fíjense, ¿no? Que nosotros tengamos una atadura de alma, cualquiera. Sí, sí. Pongámosle el temor. Bueno, y cada vez que nos agarra la noche en casa nos da temor, o cuando hay tormenta. Hay mucha gente así, Sí, sí. cristiano, ¿eh? Sí. Que venga el Señor y dice: ¿a qué le tenés miedo? ¿Se imaginan? ¿A qué le tenés miedo? No, Señor, a la tormenta, pero el temor no es mío. Yo ya te hice libre, A ver. ya Sí, estás señor. libre. Me río porque me pasa. Nos Le condenamos. tengo a los relámpagos. Cuando- Es algo que no puedo salir dentro de mi casa. Yo veo tormenta eléctrica, no salgo. Porque tengo una experiencia, pero es como vos decís. Son segundos que no profundizo en esa parte. Pero por eso me causaba, ¿no? Yo soy. No salgo. Hay mucha Yo veo que diferencia- relampaguea y no salgo de mi casa. Hay mucha diferencia también, o sea, yo lo he visto porque hay gente que no puede dormir sin una luz apagada, Claro. la tele prendida, lo que sea. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, mi mamá me hacía recordar una palabra que es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, Salmo 4:8. porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y, o sea, quiera uno o no, eso ayudó a mí también al día de mañana a decir: no, yo no tengo temor porque sé que Dios guarda de nosotros. Y realmente, bueno, eso antes de conocerlo. Y hoy en día se cumple, porque Amén. eso es realmente así. Dios nos guarda, no se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Constantemente está Él guardándonos a nosotros. Pero la diferencia de alguien que conoce, tiene con qué defenderse. Yo siempre digo, en la palabra, si uno está triste, en la palabra va a encontrar una palabra donde va a cobrar ánimo. Si estás falto de fe, en la palabra, en la Biblia, seguramente vas a encontrar una palabra donde tu fe se va a fortalecer, va a aumentar. Si estás pasando un momento de crisis económica, el Señor, si cuida de las aves, también cuida de nosotros. Amén. Son todas palabras, todas promesas que van aumentando nuestra fe. Y también nos van transformando, nos van lavando, nos van limpiando y nos ayuda en el tiempo de Dios, porque realmente es el tiempo de Dios, a cambiar lo que nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pero no podemos cambiar. Realmente lo que Dios quiere es que dependamos de Él. El poder es de Él, no es nuestro. Si nosotros tiramos el carro, nuestras fuerzas son limitadas, pero Dios es el que hace el cambio, la transformación, el milagro, a su tiempo. Pero nosotros tenemos que permanecer humillados, en oración, en intimidad, como decía Manuel. Realmente el obrar de Dios se ve ahí, cuando uno tiene intimidad. Y ahí Dios empieza a sacar, a ver, es como el agua y el aceite. Cuando uno empieza a poner el agua, el aceite empieza a salir para afuera y queda solamente el agua pura. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos va lavando. Amén. Esto es para que meditemos, ¿no? Porque si Él nos hizo libres, ¿por qué hay personas que no pueden disfrutar esa libertad? Bueno, porque hay todavía cárceles espirituales. Sí. Él ya nos sacó de la cautividad. Pero bueno, después nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando Judá y Jerusalén fueron cautivos a Babilonia, que los mandó el Señor por rebelde, por desobediente, por no cumplir con los mandamientos, por no escuchar su voz, eso el Señor los mandó cautivos, 70 años. Pero los trajo de nuevo en la cautividad. Y fíjense que cuando los trae, algunos se quisieron quedar en Babilonia. Entonces, esto, bueno, sigue pasando. Algunos quieren quedarse. El Señor los quiere traer. Pero decir, no, dejame un tiempito más en Babilonia porque está lindo. ¿No?
Bueno, ¿Sí? el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Señor. Y muchos la tienen por tardanza. Cuando Él los trajo de la cautividad, está el libro de Esdras, que viene Esdras, viene Zorobabel, y comienzan a restaurar, porque había sido todo destruido, el templo, Jerusalén, todo. Comienzan a restaurar el altar, porque el Señor los había mandado, los trajo la cautividad para eso. Comenzaron a restaurar el altar y se durmieron 18 años. Yo digo, Señor, 18 años se durmieron, porque el Señor, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Pero venían de la cautividad. Yo digo, Señor, ¿cuánta misericordia nos tiene? Sí. Volvieron de la cautividad 70 años, levantaron un poquito el altar y ellos empezaron a hacer sus casas y se olvidaron de levantar el templo. Y entonces el Señor después tuvo que mandar al profeta Ageo, a Zacarías, para decirle, muchachos, se durmieron. Bueno, eso nos pasa a nosotros. No dormimos. Muchas personas quieren ser usadas por Dios, pero se estancan. Tienen un estancamiento, o en su vida personal, o ¿por qué? ¿Por qué pasa? Porque no le creemos a Dios. Nosotros no tenemos que demostrar nada al hombre. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que le creemos. Así andemos en el piso, yo te creo, Señor, que en algún momento me vas a levantar. No podemos demostrar lo que no somos. Tenemos que demostrar lo que realmente Dios hace en nuestras vidas. Y esa es la forma para también que la fe se desarrolle. Y volvemos, bueno, al principio de la primera transmisión. Cuanto más conoces a Dios, más obedeces, más honra, más adoración, más fe. Y todo va de la mano. Así que, bueno, nada. Es para meditar, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obre en cada uno de aquellos que estén en esas cárceles espirituales. Que podés estar, hermano o hermana, congregando, podés estar en la iglesia, podés estar sirviendo, podés ser hasta pastor, pastora, lo que sea, pero podés tener una cárcel espiritual. Y Dios ya te hizo libre, Jesucristo ya te hizo libre, ya estás libre, simplemente se nos tiene que revelar. Y que nuestros pensamientos no nos lleven ellos cautivos, nosotros tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso dice la palabra. Desechar todo pensamiento contrario, para que podamos ser renovados de a poco. Eso tiene un tiempo. Toda la restauración, si Dios quiere, lo hace en un soplo. Pero nosotros a veces nos olvidamos de Juan 3.8. Juan 3.8 dice que el nacido en el Espíritu, en el nuevo nacimiento, es como el viento. Nosotros no sabemos a dónde viene ni a dónde va. Lo podemos oír, pero no lo podemos agarrar. Así es un nacido en el Espíritu. O sea, si vos querés, o si yo quiero recordar cuándo Dios me transformó, es imposible. Claro. Porque pasó y pasó. Sí, Y así obra Dios, pum. Y vos no, claro, un de repente. Y así dice Juan 3.8. Pero después viene un proceso. Nuestra alma tiene que ser restaurada. Sí. Ustedes, vamos para ir terminando, a lo natural, ¿no? ¿Vieron Ucrania y Rusia, todo lo que está pasando, esa guerra? Señor, que ponga su mano. O en Israel, con Hamas, cuando se intercambian prisioneros, ¿qué pasa? Cuando traen un prisionero, que se lo devuelven, o sea, lo sueltan de la cautividad, porque eso es cautividad, estar preso en otro país, con un enemigo, bueno, cuando ellos lo traen, supongamos que sea un israelita, cuando lo traen de nuevo, ese preso empieza a saltar. No, necesita ser restaurado. Tiene que ser restaurado psicológicamente, físicamente, los traumas que le ha quedado, las torturas que le han hecho. Bueno, nosotros no vemos. Es exactamente igual, porque nosotros venimos de ahí, de las tinieblas, de donde el enemigo se enseñoreó de nosotros. Entonces nuestra alma debe ser restaurada, de a poco. Pero nosotros tenemos que declarar, no importa lo que veamos, porque yo también fumaba, hermano. Yo también fumaba por muchos meses. Y gracias a Dios tuve un pastor que nunca me acusó. Simplemente me dijo, tranquilo que Dios lo va a hacer, tranquilo que Dios lo va a hacer. Y así fue, porque pasó el tiempo y Dios vino y lo hizo. Pero yo no sentía esa culpa, tampoco lo hacía, ¿no? Como un ejeco que andaba con un cigarro acá. Pero yo en mi corazón decía, Señor, no puedo hacerlo, no puedo. Y eso es lo que Dios espera, que vayamos a su presencia. La rendición. La rendición. Sí. ¿Algo para terminar? El domingo
10 de la mañana, esperamos al que se haya conectado, quiera venir, ya sabe, Rivadavia 751, Cristo Pan de Vida, domingo 10 de la mañana. Cena del Señor. Cena del Señor este domingo. El teléfono del pastor Ricardo, 2932 57 40 51. El número de la pastora Estela, 2932 50 47 65. Y saludamos a Alicia Tamame, Rosana Ávila y bueno, a los pastores que... Al invitado que tenemos acá, el nuestro hermano sí. Johnny, que está ahí, Familia de él. está en silencio, pero Se está ve. ahí, presente. Se le ve la Sí. pierna. Y bueno, Y aquí más tenemos Gloria a a Dios. los hermanos de Montehermoso, Amén. a las hermanas ahí las saludamos, que la paz del Señor llegue hasta ustedes, a José Cañueto, nuestro hermano que está en Bahía, Amén. a los escuderos que están entre Leos, a todos, a los que vean los videos, que la palabra del Señor entre en sus corazones y que los pueda realmente ser libres. El Señor ya nos hizo libres, hermano. Amén. Simplemente que se nos tiene que revelar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y que Él haga. Amén. 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 Bendiciones para nos todos. vemos. Dios los bendiga. ¿Qué se puso ahí? No sé, no tengo ni idea. ¿Qué se puso en ese? Ah, ya terminó. El live terminará.